Bienvenidos jóvenes al ciclo 2, 2022. Les habla el ingeniero Roberto Alvidio Villalta Carrillo, profesor de este grupo teórico 03, que va a tener un horario de lunes y miércoles de 9:50 a 11:30. ¿Hay alguna información inicial sobre qué vamos a estudiar en esta clase? La unidad 1 se llama estática de los fluidos. Cuando hablamos de fluidos, damos una idea inicial. Los fluidos incluyen a todos los líquidos y los gases. Los estados fundamentales de la materia son tres. Son sólido, líquido y gas. Entonces, cuando estamos hablando de fluidos, nos referimos a los líquidos y a los gases. Bien, ¿qué tan familiar nos es ese término? Bueno, cuando hablamos de fluidos, nos referimos al aire que respiramos, por ejemplo, a la sangre que circula en nuestro sistema cardiovascular, a los líquidos como el agua que nosotros tomamos para cocinar, los líquidos que manejan el sistema de frenos hidráulicos de los vehículos. Es decir, tenemos tanta variedad de fluidos en la vida cotidiana y en el universo. Para la ingeniería son importantes. Estamos descubriendo por qué son importantes estos temas. De tal manera, pues, que siempre que hablamos de fluidos se vuelve interesante. Como cualquier área de la física, la parte de la estática de los fluidos se fundamenta en principios físicos. Ya vamos a plantear ahí las ideas alrededor de esto. Bien. ¿Qué estudia la estática de los fluidos? Bien, la estática de los fluidos estudia los fluidos en reposo en condiciones de equilibrio. El término equilibrio, pues con eso finalizamos el curso de Física 1, ¿verdad? De tal manera que dice, estudia los fluidos en reposo, o sea, las partículas tienen velocidad igual a 0, en condiciones de equilibrio. ¿En qué se basa, digamos, el estudio de la estática? En primer lugar, hay dos principios físicos importantes, que sería el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Subrayo ahí porque muchas veces
no nos percatamos y decimos Arquímedes, y es Arquímedes. Ese es el término correcto. Así brevemente, por supuesto, esto lo vamos a estudiar la próxima semana, ¿verdad? Pero, como adelanto, el principio de Pascal es un principio que nos ayuda a entender cómo se transmite la presión en los fluidos, la transmisibilidad de la presión. Y el principio de Arquímedes, ese nos ayuda para entender por qué los objetos flotan en los fluidos. Para la ingeniería es importante todo esto por la cuestión de los diseños de sistemas, de aparatos, de barcos, de aviones, etc. Bien. ¿De dónde viene este término fluido? Fluido viene de un verbo latino que significa fluere, es decir, fluir. Fluido fluere significa fluir. Todos sabemos que si tenemos un gas encerrado en un recipiente y lo abrimos, este tiende a ocupar fácilmente el volumen del cual dispone. Si ese gas lo tenemos en un aula, unos segundos después será inundado el aula con ese gas. Si sobre la mesa derramamos agua, esta fluye a través de la mesa. De tal manera, pues, que no pasa eso con los sólidos. Yo puedo poner un cilindro de aluminio en el escritorio y ahí quedará hasta que existe una causa por la cual lo vamos a cambiar de estado. Es decir, sale de reposo, entra en movimiento o lo pasamos a otro lugar. Entonces, es importante saber el origen de los términos para facilitar la comprensión de este tema, ¿verdad? Es decir, fluere significa fluir. Por eso que algunos textos, ¿verdad? De una forma bien simple dicen, un fluido es toda sustancia que tiene capacidad de fluir, capacidad de desplazarse, capacidad de moverse. Y ahí intervienen algunas características microscópicas importantes que vamos a tocar en este tema. Bien. Vamos a comenzar tratando de dar un concepto de fluido. El que voy a escribirles y comentarles es una definición que a mí me gusta porque abarca dos aspectos. El aspecto de las propiedades microscópicas, que son importantes, y el aspecto de las propiedades macroscópicas. Entonces, combinados esas características macroscópicas y microscópicas, se trata de definir lo que es un fluido. Hay otras definiciones, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar en la bibliografía, ¿no? De tal manera, pues, que entre más definiciones tenemos de un concepto, más enriquecemos el conocimiento y al final, como que nos sentimos en capacidad de reformular nosotros una idea acerca de ese término.
Voy a permitir leer inicialmente, después lo vamos a escribir para que les quede esa idea tan importante. Dice, fluido es un conjunto de moléculas. O sea, la teoría cinética define que tanto los líquidos como los gases están formados por partículas que le llaman moléculas. Fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen las paredes del contenedor. El contenedor es un recipiente donde se encuentra el fluido. Tanto los líquidos como los gases incluyen los fluidos. Ustedes ven entonces que ahí habla de fuerzas de cohesión débiles y las fuerzas que ejercen las paredes del contenedor sobre dichas moléculas cuando éstas chocan con el recipiente donde están confinados, donde están, digamos, colocados. Un líquido, el recipiente puede estar cerrado, puede estar abierto. Un gas, el recipiente tiene que estar cerrado, obviamente, porque tiene esa capacidad de fluir mucho mayor que la de los líquidos. Inicialmente dice, fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan en forma aleatoria y se mantienen juntas a partir se mantienen juntas las moléculas a partir de fuerzas de cohesión débiles, constantes. Y fuerzas que ejercen las paredes del recipiente que lo contiene, que muchos textos le llaman contenedor. Y las fuerzas que ejercen las paredes del contenedor sobre las moléculas chocan obviamente con las paredes. En el caso de los gases, por ejemplo, ¿verdad? Las moléculas chocan y cuando chocan, pues cambios en la cantidad de movimiento que habíamos estudiado en la teoría de choque, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ocupar, ¿verdad? Cuando estudiamos la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco eso. De tal manera, pues, que ahí tenemos una definición que yo la he escrito porque es importante. Entonces, no basta decir que los fluidos son los líquidos y los gases. Esta es una definición, decía, que presenta características macroscópicas y microscópicas. Bien. Podemos agregar nosotros una característica importante de los fluidos.
Los fluidos no soportan fuerzas tangenciales. ¿Cómo se llaman también esas fuerzas tangenciales? Fuerzas de corte, también le llaman o de cizalladura, que es lo que sucede cuando una fuerza tangencial actúa sobre un fluido. Este se deforma y fluye en la dirección en que está aplicada esa fuerza tangencial. Da origen al flujo. ¿Verdad? Entonces vamos a agregar por acá que los fluidos es importante recalcar esto. Los fluidos no soportan fuerzas de corte o fuerzas tangenciales. También decía que le llaman, en algunos textos ya del nivel superior, fuerzas de cizalladura. Ya que lo que hace el fluido es deformarse y por supuesto que se desplaza, entrando ya en esa capacidad de fluir. Bien. Vamos a hablar un poco de los estados de la materia, pero centrándonos en los estados fundamentales de la materia. Actualmente, si hablamos de estados de la materia, se conocen 5 estados. Son el sólido, el líquido, el gas, lo que se llama el plasma, y lo que se llama condensado de Bose-Einstein. Son 5 estados de la materia. En un curso básico como este, planteamos los estados fundamentales, que son sólido, líquido y gas. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de aplicaciones de estos fluidos en la física, lo que vamos para los estudios de ingeniería, que se encuentran ahí. Estamos comenzando a estudiar los fluidos. Posteriormente ustedes en la facultad llevan un curso de mecánica de fluidos, todo el ciclo. Todo el ciclo. Entonces aquí estamos abriendo como la ventana, ¿verdad?, para comenzar el estudio de los fluidos. Por lo tanto, si uno está interesado, por ejemplo, en saber un poquito más de los estados de la materia, los capítulos que se les van a poner ahí en el aula, del libro de Siemens, entonces ahí puede profundizar un poquito. Pero las aplicaciones que normalmente estudiamos en un inicio son para los estados fundamentales de la materia. Bien, es importante, digamos, recapitular acá
todos los estados de la materia en términos de los estados fundamentales, es decir, por las aplicaciones que nos interesa estudiar al inicio. Yo he hecho una tabla ahí para recopilar toda esa información, que normalmente está como disgregada, ¿no? Esa tablita nos va a permitir recopilar, comparar y llegar a alguna conclusión acerca de los fluidos. Y es la siguiente. En la primera columna tenemos los tres estados fundamentales, sólido, líquido y gas. Hemos dicho que solamente los líquidos y los gases constituyen lo que llamamos fluidos, ¿verdad? ¿Por qué ponemos los sólidos? Porque nos va a interesar estudiar la flotabilidad de los sólidos y los fluidos. Bien, la forma de un sólido es definida, ¿verdad? Los sólidos tienen una forma definida. Ya sea que tengan una geometría regular o irregular, tienen una forma definida. Los líquidos tienen una forma no definida. Es decir, el líquido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, su forma no es definida. Va a depender de la forma del recipiente donde lo confinamos, donde lo colocamos. Y los gases, todavía con más razón, es no definida. En el caso del volumen, los sólidos tienen un volumen que es definido. Los líquidos también tienen un volumen definido. No importa la forma del recipiente, yo tengo 100 mililitros en ese volumen. No importa la forma del recipiente. Cuando estoy midiendo el volumen del líquido. Entonces también el volumen es definido. Los gases tienen una característica de ocupar todo el espacio que tienen disponible. Entonces, dependiendo del tamaño
del recipiente que lo contiene, así es su volumen. Entonces, vamos a decir que en el caso de los gases, es un volumen. Bien. Las fuerzas intermoleculares, en el caso de los sólidos, es intensa, es fuerte. En el caso de los líquidos, ya lo hice en la definición de fluido, son fuerzas de cohesión débiles. Y en el caso de los gases, ahí vamos a decir que son fuerzas muy débiles. Muy débiles. Ya tenemos ahí 9 características que cuando están aisladas, pues a veces las entendemos, pero o las pasamos muy rápido cuando leemos en los textos. Entonces, en esa forma creo que va a ser útil. Cuando digo fuerzas de compresión, ¿verdad?, estamos hablando de las fuerzas que hacen que pueda cambiar el volumen de un sólido, de un líquido, de un gas. Prácticamente, al someter un sólido a fuerza de compresión, este no cambia su volumen. Entonces vamos a decir que es incompresible. Incompresible. En el caso de los líquidos, cuando tenemos pequeñas cantidades, estamos hablando de una cantidad de agua que se encuentra en un líquido de 500 mililitros, una probeta con 100 mililitros de agua, prácticamente ahí es incompresible. Pero como estamos hablando de agua en una cuenca de un lago, de una profundidad tremendamente grande, y que la masa de agua ejerce fuerzas sobre el agua que está en el fondo, ahí sí hay una disminución en el volumen, ¿verdad? Por eso es que se dice que los líquidos son prácticamente incompresibles, prácticamente, ¿verdad? Y en el caso de los gases, pues, estos son totalmente compresibles, ¿verdad? Son compresibles. Bueno, vemos ahí que tenemos características, 12 características, ¿verdad?, entre macroscópicas y microscópicas. Esto lo podemos observar. Esto lo podemos observar. Entonces ahí caemos en lo macroscópico. Ya esto es parte de una teoría molecular, aparte de las fuerzas de cohesión de las moléculas, ¿verdad? Entonces aplicamos los conceptos de la teoría cinética de los gases que se desarrollan en la física misma. Entonces estamos hablando de fuerzas de tipo microscópico. Es decir, en los sólidos los átomos están bien juntos porque las fuerzas intermoleculares son grandes, intensas. Por eso es que no tienen esa capacidad de fluir. Los que tienen capacidad de fluir son los estados. Estos. Están sometidos a fuerzas débiles y muy débiles. Vemos entonces que esto nos va ayudando a tener una idea de
lo que llamamos ruidos. Lo que llamamos ruidos. Bien. Es importante observar que si tenemos líquidos, gases y sólidos, hay algunas propiedades que nos interesan para poder hacer cálculos. Es una descripción así, digamos, teórica, ¿verdad? Pero llega un momento en donde nosotros queremos hacer cálculos para conocer, por ejemplo, propiedades como la densidad relativa, es parte del concepto de densidad, el peso específico de los objetos, ¿verdad? De tal manera que esto obedece a una definición operacional. Entonces vamos a plantearnos bien. Inicialmente, densidad, concepto, unidades. Hablamos primero de densidad absoluta. La densidad absoluta se representa con la letra griega que pronunciamos como ρ. Esa es la letra. ρ. Es el símbolo, digamos, de la densidad absoluta. Vamos a hablar en este momento de sustancias homogéneas. Aquellas que, no importa el tamaño de la muestra que tome, su densidad es una constante. Entonces, Buenos días. Lo que pasa es que el signo no aparece porque se sale de la cámara, del ángulo de la cámara, entonces no lo veo. Ah, bueno. ¿Pues se ve bien? Se representa por ese símbolo, que es una letra griega, y se pronuncia tal como ya está escrito acá, que nos vayamos familiarizando. No. Ese es el símbolo que se ocupa para la densidad absoluta. Decía que para las sustancias homogéneas se define la densidad absoluta para esta parte. Esas son las expresiones que definen la densidad. Por supuesto que si yo tengo un galón de agua,
mido su volumen, mido su masa, y luego tengo la razón M sobre B, yo tengo la densidad de ese galón de agua. Pero yo puedo tomar una muestra de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos, que es lo mismo. De tal manera que determino la masa de esos 10 ml. Este resultado y este deben de ser iguales si la sustancia es homogénea. Pero también podemos llevarlo al caso límite, que nos sirve mucho para hacer cálculos. Un diferencial de masa dividido entre su respectivo diferencial de volumen, me tiene que dar la densidad. O sea que estas expresiones son ciertas para sustancias homogéneas. De hecho, en la práctica se ocupa mucho tomar muestras, ¿verdad?, de esas sustancias homogéneas. Nosotros tenemos un tanque de 200.000 galones de agua almacenados ahí. No puedo estar pensando en medir ese volumen y determinar esa masa, ¿verdad? Entonces tomamos una muestra para determinar la densidad absoluta, un valor medio, ¿verdad?, o algo más pequeño todavía. Matemáticamente de M y de B tienden a cero, no son cero, tienden a cero, una cantidad muy, pero muy pequeña. De las unidades es importante. Las unidades. SI. La masa, kilogramos. Y el volumen en metros cúbicos. Kilogramos. Unidades SI. Pero por cuestiones de costumbre se ocupan otros sistemas que es importante mencionarlos. Por ejemplo, si estamos trabajando con cantidades pequeñas, ¿verdad?, de líquidos, por ejemplo, o de gases o de fluidos en general, usamos muchas veces el gramo por centímetro cúbico. Esa es una unidad muy usual, ¿verdad? Gramo por litro. N es el símbolo para litro, volumen. En gases, por ejemplo, es muy común ver densidades en gramos por litro. Y también en el sistema británico tenemos la libra. Libra por pie cúbico. Por supuesto que nosotros nos centramos, tratamos de utilizar al máximo el sistema internacional, porque precisamente los textos que nosotros utilizamos, todos trabajan en el sistema internacional. Esto es bueno conocer porque por ahí en los ejercicios aparecen, digamos, para familiarizarse con los diferentes sistemas de unidades que se ocupan, inclusive posteriormente área diferenciada, algunos problemas en donde involucran otros sistemas de unidades, ¿no?, para que se vayan familiarizando a la hora de resolver ejercicios. Pero si nos vamos a los libros que utilizamos nosotros, todos vienen en ese libro, todos. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Ahorita solo definió la densidad absoluta, ¿verdad? Sí, solamente eso. Vamos por partes. Vamos por partes.
Algunas densidades como ejemplo y que son datos que debemos de saber, de retener, porque las vamos a usar mucho. Es importante, por ejemplo, la densidad del agua. Se supone que la densidad del agua, su valor máximo se da a 4 grados Celsius. Entonces, en la parte del supraíndice se coloca el valor de la temperatura y en el infra la sustancia. Agua a 4 grados. Uno por 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es eso? SI. Bueno, pero muchas veces decimos de un solo persona. A veces es más fácil de tener esa cantidad. 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Qué significa eso? Que cada metro cúbico de agua tiene una masa de 1000 kilogramos. Esa es la interpretación de esas unidades tan sencillas de la densidad. La densidad del mercurio. La densidad del mercurio, 0 grados Celsius, es 13.6, 10 al cubo, kilogramos metro cúbico. También yo puedo poner esto, 13.600 kilogramos. Esa es la diferencia de la densidad del mercurio a la densidad del agua. Perdón, ingeniero, una pregunta. ¿Por qué puso, perdón, lo dijo pero no lo escuché bien, por qué puso en la parte de arriba del símbolo de la densidad 4 grados centígrados en el caso del agua y 0 que el agua, ese dato está a la presión de una atmósfera y 4 grados Celsius. Entonces, el agua tiene diferentes valores de densidad a diferentes temperaturas. El valor máximo lo alcanza a 4 grados Celsius. Por eso es importante no solo decir la densidad del agua es tanto, el valor máximo de la densidad del agua es a 4 grados Celsius. Entonces, por eso se pone, igual que acá, ¿verdad? Okay. La densidad del mercurio a 0 grados. Por supuesto que el mercurio puede estar a 20 grados, a 33 si estamos en el laboratorio, ¿verdad? Ya tiene otro valor. Que sea mínimo, pero hay un cambio en la temperatura. A veces no es detectable, ¿verdad? Por las características que ya mencionamos de los fluidos. Y también tenemos, por ejemplo, estos datos son muy importantes. Con mucha frecuencia lo encontramos en los problemas. La densidad del aire. A 0 grados Celsius. Ahí podemos ver nosotros que la densidad de los gases es mucho menor que la densidad de los líquidos, ¿verdad? Entonces podemos escribir que la densidad de los gases es mucho menor que la densidad de los líquidos. Basta agarrar una tabla más completa, ¿verdad? Una tabla completa, y uno se va a dar cuenta que esa es una tendencia de la densidad absoluta de las sustancias. Los gases tienen una densidad menor que los líquidos, por eso siempre que tenemos líquidos confinados en un recipiente, los gases están en la parte superior, si este está cerrado, por el efecto de la densidad. Bien. Vamos a hablar. ¿Alguien me decide si era la densidad absoluta? Sí, ahí arrancamos. Hay otro término que nos interesa conocer siempre de densidad que se llama densidad relativa. Y cuando la densidad de una sustancia está referida a otra que se toma como referencia. ¿Cuál es la densidad relativa de una sustancia respecto de otra? Cuando la tomamos como referencia. De eso vamos a hablar.
usamos el mismo símbolo de la densidad absoluta, nada más que le ponemos como infraíndice REL, para no confundirme con la densidad absoluta, ¿verdad? La densidad relativa. Decíamos que hay una definición que define esa es la definición, por eso es relativa, porque está en relación a una sustancia que tomamos como referencia. Entonces, la densidad relativa es la densidad de una sustancia respecto de la densidad de una sustancia de referencia. Si vemos ahí, las unidades del numerador y las unidades del denominador se van a cancelar. Se dice entonces que la densidad relativa es adimensional. Que sea adimensional significa que no tiene unidades, porque se cancelan las unidades del numerador con las unidades del denominador. Ingeniero, en la parte, en el denominador está sustancia de referencia, ¿es verdad? Sí, sustancia de referencia. Lo abrevié en la palabra sustancia para no hacerlo tan largo. Sustancia de referencia, correcto. Las sustancias de referencia están establecidas, ¿verdad? Para, como se dice, uniformizar el cálculo del concepto. Los sólidos y líquidos toman como referencia la densidad del agua a 4 grados. Sólidos y líquidos toman como referencia la densidad del agua. Y los gases toman como referencia la densidad del aire. Bien. Ahí tenemos entonces las referencias que normalmente se ocupan. En todo caso, un autor de un libro puede puntualizar que a lo mejor está tomando una referencia, por decir algo, del aire a 20 grados, que es 1.21 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Bien. De aquí se puede ver que si despejamos, la densidad de la sustancia se puede calcular como la densidad relativa multiplicada por la densidad de la sustancia de referencia, ¿no? Ya que la densidad de la sustancia es igual a la densidad relativa multiplicada por la densidad de la sustancia de referencia. Lo vamos a abreviar ahí. La densidad de una sustancia es el producto de la densidad relativa multiplicado por la densidad de la sustancia de referencia. La densidad relativa, ¿verdad?,
La densidad relativa se puede calcular, por ejemplo, para el mercurio, por ejemplo. Digamos que la densidad relativa del mercurio sería la densidad del mercurio entre la densidad del agua. Es decir, 13.600 kilogramos metros cúbicos entre 1000 kilogramos metros cúbicos. Otra palabra, la densidad relativa del mercurio es 13.6. Los países latinos hablamos de densidad relativa. Los países anglosajones hablan de hay un instrumento que sirve para medir la densidad relativa en el caso de los líquidos, por ejemplo, ¿verdad? Que son menores o iguales a la densidad del agua, por ejemplo, ¿verdad? Eso se llama hidrómetro. El hidrómetro nos sirve para determinar la densidad relativa de una sustancia como el agua, un aceite, alcohol, etcétera, etcétera. Este hidrómetro, ¿qué es lo que me da? Me da este dato. 5 unidades. Si yo quiero determinar la densidad de la sustancia, tendría que multiplicarla por 1000 para tener la densidad de la sustancia, que es lo que hemos planteado acá. Si el hidrómetro me da la densidad relativa, yo lo tengo que multiplicar por la densidad de la sustancia de referencia para que me dé la densidad de la sustancia. Eso es lo que se hace, ¿verdad? O sea que la escala del hidrómetro no tiene unidades. No tiene unidades, porque es densidad relativa. Bien. Hay un concepto importante que nos va a servir mucho en el trabajo de los fluidos, que es lo que llamamos el peso específico. El peso específico. El peso específico normalmente lo simbolizamos nosotros por la letra griega gamma, que lo hemos usado para ángulos, alfa, beta, gamma. Entonces el peso específico lo llamamos gamma, una letra griega que hemos usado en la física 1. ¿Cómo se define? El peso de una sustancia dividida entre su respectivo volumen, eso me da el peso específico. Es decir, si represento el peso por W entre V, eso es peso específico. Pero esto es masa por gravedad dividido entre el volumen. De tal manera que el peso específico lo puedo expresar como la densidad por la gravedad. O sea, esta es la definición. Y esta es una forma como podemos relacionar el peso específico con la densidad. Eso nos da la idea de la importancia
de la importancia que tiene ese término. Porque puedo conocer la densidad de una sustancia, la densidad absoluta, y multiplicarla por la gravedad, y puedo calcular fácilmente el peso específico. También puedo determinar la densidad si divido el peso específico entre la gravedad. Obviamente la densidad tiene su definición y el peso específico tiene su definición. Pero es una forma de relacionar la densidad con el peso específico a través de una constante para nosotros inicialmente que se llama aceleración debida a la gravedad. Bien. Tenemos entonces el video. La presión la vamos a representar por la letra P, ¿verdad? Para nosotros, la letra P indica un símbolo para la presión. De entrada, la presión es una magnitud escalar. La presión es una magnitud escalar. En el curso anterior hablamos de las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Entonces vamos a suponer que ese es un volumen de fluido que está en reposo. Sin embargo, está constituido por moléculas que están en movimiento, ¿verdad? O sea, ¿okay? Moléculas vamos a ver ahí en movimiento, moléculas en movimiento. Estas moléculas chocan entre sí, chocan con la parte superficial de este volumen, de tal manera que si yo tomo hacia acá una porcioncita, una porción de esa superficie exterior, cuando hablo de superficie es como cuando tengo una esfera, toda la parte externa de la esfera es la superficie de la esfera. Entonces aquí tengo un fluido, ¿verdad? Que tiene una superficie, tiene un volumen, por supuesto. En la superficie, ahí vamos a denominar delta A. Delta A. Delta A me representa un elemento de área. Esos elementos de área matemáticamente se pueden representar por un vector. Entre más chiquito sea,
más seguro que lo podamos representar por medio de un vector. También puedo representar las fuerzas que el fluido que está al interior de esa superficie ejerce sobre la superficie misma. Esta lo voy a representar por delta F. De tal manera que la fuerza sea igual a la presión por el elemento de área. Obviamente la fuerza es un vector, o se representa como una cantidad vectorial. No deja de ser cantidad vectorial. Y esto, entre más pequeño es, se expresa vectorialmente. Un escalar por un vector me da otro vector. Y para multiplicar que esto es una cantidad vectorial, me multiplico el escalar, esto sería escalar, está multiplicado por una cantidad vectorial para que el vector, de tal manera que cuando escriba la presión es una magnitud escalar, y la fuerza y el área son representados por vectores, ahí tomo la magnitud de la fuerza entre la magnitud del área. No se pueden escribir los dos vectores representando un cociente. Eso no está definido. Eso justifica que la magnitud de la fuerza dividida entre el área, siendo esta fuerza perpendicular al área, eso me da la presión. ¿Cuáles son sus unidades? La fuerza en Newton y el área metros cuadrados. Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Bien. Ahí hemos representado, digamos que sea el mismo elemento de volumen que teníamos acá, ¿verdad? Y ahí, en forma imaginaria, he puesto un área rectangular chiquitita, ¿verdad? De tal manera que sea un diferencial de área. Es lo que representa. Pues, las moléculas o el fluido que está a la izquierda de esta área ejerce esta fuerza. Y el fluido que está a la derecha de esta área ejerce esta fuerza. Esa fuerza tiene que ser iguales y contrarias porque el fluido está en reposo. Recordemos que aquí hay reposo.
Si una de esas fuerzas fuera mayor que la otra, el fluido entraría en movimiento. Entonces esas fuerzas tienen que ser iguales de tal manera que esa área es imaginaria, por supuesto, es un modelo matemático para explicar la presión en un punto. Si la presión es la misma en todos los puntos, la presión se define como la fuerza entre el área. Tomamos la magnitud de la fuerza dividida entre el área, siendo la fuerza perpendicular al área. Aquí se ve que son perpendiculares. Ya es digamos, más evidente la idea. Como la presión de unidades, la presión Newton por metro cuadrado. Un Newton por metro cuadrado la cantidad de Newton por metro cuadrado se denomina Pascal. En honor a Blas Pascal, si ustedes lo vamos a estudiar. Newton por metro cuadrado se denomina Pascal. Cuando se escriben las unidades se escriben con minúscula. Este es un Pascal, que se simboliza de esta manera. 1 P sub A. Eso significa un Pascal. Esas son, digamos así, unidades SI, por supuesto que son SI. Vamos a poner acá. Hay otras unidades que se manejan por ahí, ¿verdad? Que tienen que ver con otros ámbitos. Por ejemplo, ustedes han visto que cuando dan el resumen del tiempo, los meteorólogos ocupan la presión en bar o en milibar. ¿Ya? Entonces, la presión atmosférica normalmente se expresa en milibares, ¿ya? Y la unidad, pues, es el bar. ¿Ya? Para las cuestiones de tipo atmosférico se ocupa eso. No se ocupa el Pascal ni Newton por metro cuadrado. Bien, recapitulemos entonces lo que hemos planteado hasta ahorita. La presión es una cantidad escalar. Si esta área nosotros la ponemos horizontal, la ponemos en otras posiciones, la presión en ese punto deberá ser la misma. La presión es la misma en un mismo punto y en todas las direcciones. Es una propiedad de la presión. Por eso que la presión no puede ser una cantidad escalar. Es una cantidad vectorial, perdón, sino que es una cantidad escalar. ¿Ya? Porque la presión en ese punto es la misma si nosotros giramos o rotamos esa área imaginaria. Siempre vamos a tener las dos fuerzas iguales y contrarias actuando. Bien. Hasta aquí finalizamos, digamos, la sesión de este día.